Gracias al Instituto Peruano Soma, tengo el placer, el agrado de compartir con ustedes algunos datos, conocimientos y experiencias prácticas relacionados a trabajos en espacios confinados. Este primer módulo eh, va a estar a cargo de mí durante un par de horas. Tendremos unos minutos de descanso. Tendremos muchos minutos para hacer consultas, para absolver cualquier duda que tengan al respecto. Mi nombre es Emilio López Ríos, soy ingeniero industrial de profesión, especialista en prevención de riesgos laborales e higiene ocupacional por la Universidad Nacional de Ingeniería, colegiado y habilitado para ejercer. Cuento con 10 años de experiencia en el rubro SOMA, HSE, QHSE o PDR, como lo conocen algunos, en la prevención de riesgos, en distintos sectores, mayormente en el sector eléctrico, construcción civil, construcción portuaria, construcción de carreteras. Brindando estos talleres, estos cursos, estos masterclass y capacitaciones, tengo poco más de 5 años. Como les había mencionado al inicio, el módulo o este primer módulo de trabajos en espacios confinados, vamos a ahondar en todo lo que define a un espacio confinado y cuáles son los riesgos que están asociados a este tipo de trabajo de alto riesgo. Las recomendaciones generales, tanto del Instituto Peruano Soma como mías, siempre son que tengan a la mano un lápiz y una libreta de ser posible, ubicarse en un lugar sin interrupciones, usar audífonos de ser posible, como los que yo estoy utilizando, para poder evitar ruidos o distorsión de ruido externo. Limitar el uso de celulares para los que están conectados desde una computadora o una laptop y cualquier otro elemento distractor. Iniciamos de inmediato. Bien, para hablar de trabajos de alto riesgo o para hablar de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, inclusive mencionar el medio ambiente, tenemos la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su respectivo reglamento, el Decreto Supremo 005 del 2012, y por supuesto sus posteriores modificaciones, ¿no?, que han sido más que todo en el ámbito de salud ocupacional, así que siempre retomamos al decreto supremo inicial, el 005. Y en este caso, para mencionar los trabajos de alto riesgo, lo podemos definir o podemos respaldarnos y tomar como referencia el decreto supremo 42F, que es el reglamento de seguridad industrial, que data desde 1997 y a la fecha está vigente con algunas modificaciones. En otros sectores ustedes pueden encontrar mención a los trabajos de alto riesgo, inclusive espacios confinados. Para el sector eléctrico, en el Reglamento de Seguridad y Salud en Actividades con Trabajos Eléctricos del 2013, el RECESAT. Y en construcción, la norma G050 de Reglamento Nacional de Edificaciones, donde habla acerca de la seguridad en construcción. Bien, iniciamos primero teniendo en cuenta que los trabajos en espacios confinados es solo uno de los distintos trabajos de alto riesgo que existen. Existen trabajos de alto riesgo como trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, que es el tema de ahora, trabajos de izaje y cargas suspendidas, trabajos con riesgos eléctricos, entre otros. Estos trabajos de alto riesgo bien se pueden combinar, mayormente cuando se trata de trabajos en espacios confinados, se combina con trabajos en caliente, ya que como se trata de estructuras o elementos que se encuentran de manera subterránea o que tienen un solo ingreso y una sola salida, estos deben ser construidos en algún momento por algún personal especializado y usualmente involucran trabajos de soldadura o de conexión de elementos. Iniciemos por términos sencillos. ¿Qué es un espacio confinado?
cuando nosotros decimos que se trata de un espacio confinado o como lo conocen en algunos otros lugares como un recinto confinado. El- este espacio se denomina confinado cuando tiene una entrada o una salida limitada. Esta entrada y esta salida comúnmente es un mismo lugar, una misma área. Es decir, lo que sirve como entrada va a servir como para salida luego. Es un espacio cerrado o en gran parte cerrado que debido a su ventilación desfavorable, es decir, que tiene muy poca concentración de oxígeno en algunos casos, presenta riesgos que nosotros podemos prever, riesgos de incendio, riesgos de explosión, de pérdida de conocimiento, asfixia o ahogamiento y atrapamiento. Más adelante, en los riesgos asociados a los trabajos en espacio confinado, vamos a determinar en qué momento se presentan estos riesgos. Hablemos ahora de los tipos de espacios confinados. ¿Cuántos tipos de espacio confinado conocemos? Nosotros usualmente asociamos los trabajos en espacio confinado a trabajos subterráneos, pero estos trabajos también se pueden dar en altura, es decir, en sistemas de tuberías o en box culvert y piscina de enfriamiento cerca del sistema de torres de enfriamiento de agua. Algunos o la mayoría hemos visto sistemas de torres de enfriamiento. Estas tuberías pueden tener un ancho determinado que permitan el ingreso de una persona. Esto ya se considera un trabajo en espacio confinado. Las tolvas, las cámaras o quemadores o depósitos que poseen una sola boca de ingreso y de salida, o que el registro de inspección para ingresar a ellos sea de un solo lado. Estos tipos de espacio confinados existen tanto de manera horizontal como de manera vertical. Existen rejillas de ingreso a pozos, cámaras, tipos vehiculares. Nosotros reconocemos un espacio confinado cuando encontramos sobre una superficie un solo ingreso y una sola salida. Cuando la ventilación es desfavorable. Por ejemplo, los tanques de combustible, eh, cuando dicen cámaras de tipos vehiculares, podemos hablar de repente de un vehículo que transporta gases, de un vehículo que transporta agua, ¿no? En el sector eléctrico vamos a encontrar subestaciones tipo sótano. En estos sótanos también vamos a encontrar transformadores que habitualmente se colocan ahí, luego se cierran y se establece un solo ingreso para personal obviamente autorizado. Y es ahí donde poco a poco encontramos la combinación de los trabajos de alto riesgo. Los transformadores o las subestaciones ubicadas en sótanos o en áreas subterráneas involucran pues no solo el riesgo eléctrico, sino también el trabajo como espacio confinado. Las zonas subterráneas. ¿Qué encontramos en zonas subterráneas? Ya habíamos hablado de los transformadores o las subestaciones con el tema eléctrico. Podemos encontrar tanques de combustibles. Los grifos, por ejemplo, aplican como espacio confinado porque tienen los tanques de combustible en el subsuelo, tienen un solo ingreso. Puede ingresar personal cuando estos están totalmente vacíos y se debe determinar cómo ingresar, de qué manera, qué personal, qué EPPs deben utilizar, y eso lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Las fosas sépticas, los pozos sépticos, el sistema de alcantarillado es un sistema de espacio confinado, las cámaras y túneles para líneas de servicio. Ustedes dirían, un túnel por donde pasan los vehículos, los buses, ¿será un espacio confinado? Puede aplicar, debe cumplir al menos un par de condiciones. Que el ingreso y la salida, el ingreso o la salida sea limitado, que el sistema de oxigenación o de ventilación sea también limitado. Cuando se cumplen estas dos condiciones, ya estamos hablando de un sistema de espacio confinado. Los espacios abiertos, que en su parte superior tienen cárcamos, que son una especie de pozos
que tienen más de 1,20 m ya se considera espacio confinado. Estos también se ven de manera horizontal, no solamente como pozos de manera vertical. Existen salas de bombeos en sótano. Los sistemas contra incendio usualmente se instalan en sótanos, donde se colocan las bombas, trabajan estos sistemas junto a otros sistemas de extracción de agua. Ya son espacios confinados, ¿no? Precipitadores, cámaras de gases y ventiladores. ¿Qué otros tipos de espacio confinado nosotros conocemos? Las plantas de tratamiento de agua. Estas plantas, usualmente ubicadas en zonas alejadas, tienen siempre un solo ingreso y una sola salida. Por la estructura o por la manera en la que son construidas, aplican como espacio confinado. Las calderas, los hornos y las cámaras de compensación y descompresión. Este tipo de elementos los encontramos normalmente en las plantas industriales que trabajan con combustibles fósiles, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la refinería de Talara. Ahí hay muchas calderas. En el área térmica de las centrales hidroeléctricas también hay bastantes calderas, hay horno. En las fundiciones encontramos más de este tipo de calderas en las fábricas de cemento, sobre todo, ¿no? Las tuberías cuyo diámetro inferior permite el ingreso de personas para reparaciones o inspecciones. Y no solamente de tuberías, sino en general cualquier estructura y cuyo diámetro permite el ingreso y salida de una persona, ya es un espacio confinado donde se puede trabajar. Los tanques aéreos o subterráneos para contener agua. Muchas veces y en muchas ocasiones hemos pasado por la ciudad, hemos pasado por alguna otra zona alejada de la ciudad y hemos visto tanques de agua que últimamente ya se están reemplazando por otro tipo de sistemas, pero estos tanques aéreos son considerados espacios confinados porque tienen un solo ingreso por la parte interna y una sola salida que usualmente es la misma por donde se ingresó. Los conductos de gases, sus ventiladores, sus forzadores, los conductos de circulación de agua, condensadores de lado agua y lado vapor, en fin, cualquier tipo de condensador donde pueda ingresar un personal a realizar cualquier tipo de trabajo, mantenimiento, pintura, soldadura, es considerado un espacio confinado. Calentadores, reactores, y cuando decimos reactores nos imaginamos a Springfield con los reactores nucleares, pero no solamente ese tipo de reactores son considerados espacios confinados, ¿no? Bodegas de barcos, para los que tienen experiencia en el área naval, reconocen que estos tienen un solo ingreso y una sola salida llamada escotilla. Estos son considerados espacios confinados, ¿no? Esto en general serían los tipos de espacios confinados que nosotros reconocemos. Ahora, como se los había mencionado, los espacios confinados pueden ser verticales, horizontales o incluso una combinación de ellos, ¿no? Porque puede ser todo un sistema de ingreso o salida a determinados elementos que se encuentran en el subsuelo o que se encuentran a nivel aéreo, ¿no? En el caso de los espacios confinados verticales, es importante prever que se genera un descenso y por ende un posterior ascenso. ¿Qué implica eso aquí? Nosotros para descender o a una excavación, por ejemplo, tenemos un ingreso. Una vez que estamos en la excavación, en caso de derrumbe, ¿qué tenemos que utilizar? Un sistema que nos sujete, un sistema de sujeción. Para el caso, lo que más conocemos es un arnés y una línea de anclaje. Lo mismo podemos utilizar para el ingreso vertical a los espacios confinados, con la salvedad de que adicional a la línea de anclaje con la que contamos con una línea de rescate, que usualmente es una soga que va añadida a uno de las llaves en D que tienen los arneses, ¿no? Los espacios
pueden no tener la dificultad de ascenso o descenso. Algunos espacios consideran la ubicación de escaleras tipo gato dentro de los accesos y otras simplemente no, como vemos en la fotografía. Pero va a depender mucho de la longitud y de la distancia y del tiempo que vamos a permanecer dentro del espacio confinado para tomar algunas medidas, ¿no? Ya sabemos cómo definir un espacio confinado. En resumen, es básicamente que cumpla dos características principales. La primera es que el ingreso y salida sean limitados. Habitualmente es un solo ingreso y una sola salida. Y la segunda es que el aire o la ventilación del área se encuentre también limitada o que sea desfavorable. Ya vimos qué tipos de espacios confinados podemos encontrar a nivel industrial, en nuestro trabajo, inclusive en nuestro quehacer diario. Por ejemplo, en los edificios de los condominios suelen tener ductos por donde pasan la tubería de desagüe. Estos son espacios confinados. ¿Por qué yo ingresaría a un espacio que sea tan peligroso como un espacio confinado? Tengo el riesgo de quedar atrapado, el riesgo de caer, tengo el riesgo de asfixiarme, de perder de tener de repente sacar a la luz una fobia o un miedo, que es el miedo a estar atrapados o en lugares cerrados, ¿no? La claustrofobia. Pero ¿por qué debo ingresar? Puede haber muchos motivos, pero entre ellos está construir el propio espacio confinado. Como les decía en algún momento, los espacios confinados no se crean por la naturaleza habitualmente. Alguien tiene que construir el tanque, alguien tiene que colocar las tuberías, y luego que se ha hecho esto, alguien tiene que limpiarlas en caso de que se requiera mantenimiento, alguien tiene que pintarlas, y no solamente pintura por una cuestión estética, sino a veces es una pintura que permita la durabilidad de estas tuberías o de estas áreas, ¿no? O que eviten, o que sean impermeables, que eviten corrosión y algún otro tipo eh, de inconveniente desfavorable para estos recintos, ¿no? Repararlas, por supuesto, en algunas ocasiones dentro de los espacios confinados se encuentran equipos importantes y que precisamente se han colocado ahí para evitar que se dañen con el ambiente climático, con el medio ambiente o por daños a terceros, o que son tan valiosos que se requieren estar en un área confinada, ¿no? Reparaciones o por alguna inspección planeada o no planeada. Ya justificamos las razones por las cuales debemos ingresar o requerimos ingresar a un espacio confinado. Pero ahora, ¿qué necesito para ingresar a un espacio confinado? Puede ingresar cualquier persona, puedo ingresar únicamente con el conocimiento teórico. Muchas veces esto es debatible, porque definitivamente entrenar para ingresar a un espacio confinado es mucho más complicado que, por ejemplo, entrenar para trabajos en altura o para trabajos en caliente. Entonces, ¿qué necesito? En primera instancia debo planificar estos trabajos, pero planificar no necesariamente es solo plasmar todo en un procedimiento, brindarle el conocimiento a los trabajadores y tomarlos una evaluación, ¿no? Deben tener un estudio de todos los elementos que involucran la actividad, tanto externos como propios de la operación. Por ejemplo, se requiere ingresar a un tanque subterráneo donde guardan combustible, a soldar un agujero en la pared de este tanque y a pintarlo posteriormente, ¿no? Con lo que se requiere para que esto evite la corrosión posterior. ¿Cuáles son los planes o las consideraciones externas? Las condiciones de clima. ¿Podría ingresar yo a un tanque si está lloviendo en la parte de afuera? Eso va a depender de qué tan subterráneo sea y qué tan expuesto se encuentre al medio ambiente. ¿Qué fuentes de energía existen en el entorno? Si estuviéramos hablando de un tanque de combustible
no sé, de un puerto, por ejemplo, porque ellos suelen tenerlo bajo tierra, eh, y ha sido abandonado hace 10 años, ¿no? Hay fuentes de energía como postes eléctricos, hay fuentes de energía como tableros desenergizados o energizados, o hay medidores cerca, porque usualmente cuando se abandona una de estas estructuras, simplemente se entierra y se empieza a construir alrededor. ¿Qué puedo hacer si quiero retirar, por ejemplo, ese tanque del subsuelo, ¿no? ¿Cuánta aproximación tiene esos tanques de otros tanques, de otros elementos? ¿Cuánta aproximación tiene este espacio confinado del siguiente espacio confinado? Uno puede contener vapores, el otro puede contener gases. Entonces, ¿qué tan cerca se encuentra un espacio confinado de otro? ¿Y qué tan peligroso podría ser que estos dos entren en contacto? ¿Qué conexiones existen? ¿Se han realizado instalación de luminaria dentro de estos espacios confinados? ¿Tienen tomacorrientes? ¿Qué otro tipo de conexiones existen a este tipo de elementos? ¿Están aterrados? ¿Tienen puesta tierra operativa? Eso también hay que planearlo y hay que verificarlo, hay que involucrarlo dentro del estudio previo. ¿Qué señalización y restricciones tienen el ingreso? Los espacios confinados donde nosotros entremos a trabajar están correctamente señalizados, sabemos cuál es el ingreso, cómo identificar un ingreso, tienen alguna etiqueta o alguna muestra, un documento pegado en el ingreso que diga qué contiene, que diga cuándo ha sido su última inspección. Debemos considerarlo en el estudio y en la planificación para saber qué contiene, qué gases contienen, qué niveles de gases o oxígeno contienen en su última inspección, hace cuánto tiempo se realizó y cómo lo vamos a hacer nosotros en el momento en que vamos a realizar el trabajo. Planificaciones de elementos internos. Eso va a depender mucho de la actividad que van a realizar. Y yo les decía, necesitamos ingresar a un tanque de combustible vacío, a soldar un agujero que tiene en la pared del tanque y a pintarlo. ¿Qué materiales peligrosos vamos a ingresar? Pintura podría ser, que obviamente también involucra gases, elementos de soldadura, además del equipo, ¿qué otros elementos vamos a ingresar? Líquidos inflamables, de repente algún disolvente para la pintura, equipos y herramientas. Esos equipos y herramientas puede ser cualquier equipo, cualquier herramienta, debe ser aislada, debe tener alguna consideración para evitar chispas dentro. Eso es lo que hay que estudiar y eso es lo que hay que considerar en la etapa de planificación, que es todo lo que se tiene que hacer antes de ingresar a un espacio confinado. El personal que va a realizar la actividad debe ser capacitado y siempre lo recalco, no solo capacitado, sino también entrenado en cualquier trabajo de alto riesgo donde se le vaya a asignar actividad. En este tipo de trabajos de espacios confinados, ellos deberán tener no solamente el conocimiento teórico, sino también la práctica, ¿no? Una práctica obviamente simulada, una práctica o un entrenamiento donde ellos no expongan al 100% su integridad física, pero que permita al menos reconocer factores físicos y psicológicos que de repente este mismo trabajador o estas personas que realizan el trabajo no conocían hasta el momento, ¿no? Y por supuesto también determinar quiénes son las personas más aptas y más adecuadas para realizar este tipo de trabajos. Los espacios confinados que existan o donde se lleve a cabo estas actividades deben estar completamente identificados y ellos deben conocer mejor que nadie los riesgos asociados. En esta identificación, que no solo hablo de un photocheck donde muestre sus datos, sino cartillas donde ellos conozcan y reconozcan a qué tipo de área confinada están ingresando. Si, por ejemplo, ingresas a este tanque, deben existir o combustible residual, estamos hablando de elementos líquidos peligrosos, o deben existir un nivel de gas atrapado o condensado dentro de esta área. Entonces, ellos deberían tener cartillas de reconocimiento.
Personas que están capacitadas y entrenadas para ingresar a trabajar con gases debe tener una cartilla. Con líquidos inflamables debe considerarse otra cartilla. Esto, así como funciona con las reglas de oro en electricidad, funciona también en espacios confinados, ¿no? Las tarjetas permiten identificar qué personal realmente puede ingresar y quiénes no. Se puede llevar un control más específico de quiénes realmente pueden realizar esta labor. En la planificación, además de considerar la capacitación y el entrenamiento del personal, se debe considerar personal específico. Si se requiere personal de rescate, debe considerarse un personal externo y especializado, ¿no? Si se requiere un vigía capacitado, eso sí es totalmente obligatorio. Debe existir una persona que esté en la parte externa del espacio confinado en constante comunicación con la persona que ha ingresado a realizar la actividad dentro del espacio confinado. ¿Qué más necesito para ingresar a un espacio confinado? Ya tengo el personal, ya lo tengo todo en documento, ya tengo establecido el procedimiento, ya sé qué equipos voy a necesitar, ya sé qué personal va a realizar el trabajo, pero ¿qué falta? Debo verificar la atmósfera tanto externa y sobre todo interna del espacio confinado donde voy a realizar las actividades. ¿Se debe realizar en qué momentos? Se debe realizar antes, se debe realizar durante o manera periódica y se debe realizar al final. Esto, ¿por qué al final? Para entender que no estamos dejando residuos de elementos luego de haber realizado una labor. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, no haber dejado restos de pintura, o que si el nivel de oxígeno cuando ingresamos era 21%, con los elementos que hemos colocado que no se haya reducido de tal manera que no pueda ingresar otra persona u otro personal, sino que más bien se tienen que tomar otras medidas, ¿no? Entonces, sobre un problema, no carguemos otro, así que verifiquemos siempre antes, durante, de manera periódica o cada lapso de horas y al final, ¿no? Que los peligros en la atmósfera no se han eliminado completamente. Debemos considerar esto antes de determinar las horas o el tiempo periódico en que vamos a tomar la muestra de gases. Quizá existen nuevos riesgos en la atmósfera resultado de las tareas que se realizaron. Lo que les decía, si nosotros terminamos un trabajo y dejamos algún gas residual, esto podría aumentar o disminuir el nivel de oxígeno, aumentar o disminuir el nivel de gases que encontramos e inclusive generar alguna reacción entre estos gases, ¿no? De repente un par de gases convertirlos en totalmente inflamables cuando eran menormente inflamables, ¿no? Que las condiciones atmosféricas se puedan convertir en desfavorables interna o externamente, ¿no? Por una fuga de repente, esto usualmente debido a una reacción, ¿no? ¿Qué debo considerar en el monitoreo, tanto externo como interno? Lo tengo que realizar en todos los niveles del interior del espacio confinado y en el área circundante al ingreso y salida de este espacio. Por ejemplo, el metano, que es más liviano que el aire, suele acumularse en la parte alta de los espacios confinados. El ácido sulfúrico, que es más pesado, se acumula en el inferior. Y el monóxido de carbono o el nitrógeno, que tienen el mismo peso que el aire, se van a encontrar en todo el área del espacio confinado. Así que normalmente estos detectores de gases o estos detectores de nivel de gases tienen estos gases incluidos en su lista de detección, el metano, el ácido sulfúrico, monóxido de carbono y nitrógeno, ¿no? Que son los que más se ubican dentro de los espacios confinados. Tenemos que considerar algunas cosas antes de realizar el monitoreo. Por ejemplo, podemos utilizar cualquier equipo detector de gases, cualquier equipo que nos brinde información acerca de los gases que existen dentro y fuera, tiene que ser examinado previamente. Si se va a ingresar un equipo dentro del espacio confinado, dentro de un tanque donde se sabe o se conoce
qué tipo de gases pueden existir. Deben considerarse tal vez que estos equipos tengan una protección adicional antichispa o que sean intrínsecos, que no permitan de repente algún tipo de onda que genere una reacción. Y por supuesto considerar si tiene buena batería para que el encendido, el apagado siempre funcione, que no esté brindando de repente datos erróneos, que tenga la alarma, que funcione la alarma, porque estos equipos funcionan con una alarma cuando se supere el nivel permitido de estos gases o de estos vapores. Y que por supuesto esté calibrado y que tenga una vigencia óptima de su certificado de calibración. Esto va a asegurar que el nivel de medición indicado en los displays de estos equipos sea el correcto y sobre todo que sea fidedigno, ¿no? Se debe considerar un orden específico para la toma de este monitoreo, de estas muestras. Primero, se debe valorar la deficiencia de oxígeno, que es lo más importante antes de ingresar a un espacio confinado. Y en segundo lugar, los gases inflamables. Entonces, luego del oxígeno, los gases inflamables, porque estos usualmente se alimentan también de oxígeno. ¿Y qué gases tóxicos adicionales existen dentro de este espacio confinado? Las medidas que resultan definitivamente se tienen que registrar y usualmente se registran en un permiso previo, en un permiso de trabajo confinado, ¿no? Existen algunos equipos adicionales a los detectores de gases que son denominados explosímetros. Estos ya son específicamente para detectar gases inflamables, ¿no? Desde la parte externa se debe determinar ya no solamente el tema de las condiciones de gases o vapores, sino también la visibilidad, ya que si estamos en un recinto, en un espacio cerrado, esta se reduce en algunos casos a la penumbra total, ¿no? ¿Qué más necesito para ingresar a un espacio confinado? Ya sé que necesito equipos especiales o equipos de monitoreo, ya sé que necesito haber planificado todo, pero una persona puede ingresar con cualquier tipo de equipo de protección personal, cualquier EPP es válido para poder ingresar. No estamos hablando de las marcas o modelos, sino que estamos hablando del diseño de estos equipos y cuánto va a cubrir esa necesidad de reducir el riesgo al momento de ingresar a un espacio confinado. En los espacios confinados se debe tener lo básico, que esto inclusive ya lo conocemos para cualquier otro tipo de trabajo. El casco con barbiquejo. Ustedes dirán, pero qué incómodo ingresar a un espacio confinado con casco, con barbiquejo, de repente con lentes de seguridad. Al estar en un espacio cerrado voy a transpirar, mis lentes se van a empañar, no voy a poder ver bien. Dependiendo del espacio confinado en el que ingresen, ustedes pueden sufrir caídas. Y las caídas ya las hemos visto en cualquier otro tipo de trabajo de alto riesgo. Así que el casco y el barbiquejo, para asegurar el casco a la cabeza, no está de más. Los zapatos de seguridad que deben utilizar normalmente son los antideslizantes y dieléctricos de preferencia, y sobre todo en caso de trabajos con riesgo eléctrico, ¿no? Descender a sótanos de subestaciones o a sótanos de donde existen transformadores, de preferencia estos trabajos. La protección visual, los lentes con protección UV. Si se van a realizar trabajos de soldadura, los lentes correspondientes para los trabajos en soldadura o las caretas que correspondan. Ahora, hay una combinación de todos estos elementos. Por ejemplo, para la protección visual, si voy a realizar un trabajo de soldadura dentro de un espacio confinado, no solo necesito los lentes, no solo necesito que tengan protección UV, no solo necesito un respirador, no solamente necesito la careta. Entonces, hay protección respiratoria, como la que vemos en esta imagen, que es de cara completa y que en algunos casos la luna la mica que tienen aquí sirve para trabajos en soldadura, ¿no? Para la protección de manos siempre va a depender del trabajo que van a realizar. Si van a realizar trabajos
que requieren mucho esfuerzo mecánico, posiblemente unos guantes de cuero. Si van a realizar trabajos con material peligroso líquido, viscoso, unos guantes de neopreno. Si van a realizar trabajos de repente de pintado, otro tipo de guantes, guantes de jeve tal vez. Eh, ¿Qué otras cosas se consideran equipos de protección personal? Un equipo medidor de gases portátil. Además de los equipos de medidores de gases que hemos utilizado en los monitoreos internos y externos, también tenemos los equipos de medición de gases portátiles. Una vez que el trabajador se encuentre dentro del espacio confinado realizando cualquier actividad, no estamos libres de que ocurra alguna reacción química dentro de esos espacios. Entonces, el detector o el medidor de gases portátiles va a determinar, conforme vayamos avanzando en el espacio confinado, qué tantos gases nuevos estamos encontrando, qué niveles de gases existen a 3 metros de la entrada, a 5 metros de la entrada y salida, o en la parte más alta o en la parte más baja donde no se ha podido llegar al momento de tomar el monitoreo desde afuera, ¿no? Un sistema anticaída, sea este para horizontal o vertical, y como les decía, adicionar a este sistema la cuerda de rescate, que no es otra cosa que una cuerda que te va a sujetar hacia la parte externa, debe tener la longitud necesaria para que no se pierda y para que le permita al trabajador realizar cualquier actividad dentro de este espacio confinado. ¿Existen equipos adicionales que puedan utilizarse dentro? Sí, por supuesto. Existen, por ejemplo, uniformes especiales para poder ingresar a espacios confinados, siempre dependiendo del tipo de elementos químicos que podemos encontrar dentro. Si vamos a encontrar restos de combustible, deberíamos estar de repente con botas caña alta, cerradas, con trajes descartables, indistintamente de la marca, sea tipo Tyvek, sea 3M, DuPont. Existen incluso en los trajes descartables niveles de traje, nivel de traje descartable A, B y C, dependiendo de qué tan viscoso sea el elemento a trabajar. ¿Existen otros tipos de respiradores? Sí. ¿Existen otro tipo de estándares para cualquier otro EPP con el que se tiene que ingresar? Sí. ¿De quién depende? ¿De la empresa en la que están trabajando o de un requerimiento específico de algún cliente? ¿No? Existen casos muy excepcionales donde se requieren equipos SCBA. ¿Qué es SCBA? Self-Containing Breathing Apparatus. Esto no es otra cosa que un equipo de respiración autosostenida, ¿no? Es un balón de oxígeno colocado en la parte de atrás a forma de mochila y una conexión directa al rostro que te va a proporcionar oxígeno por determinado tiempo. Aquí hay todo un debate sobre en qué momento y sobre todo quiénes deben utilizar un equipo SCBA, que normalmente son equipos autónomos. ¿Cualquier trabajador puede ingresar a un trabajo confinado con un balón de oxígeno en la espalda? Definitivamente no. Cualquier inserción de oxígeno al trabajador requerida debería establecerse con una conexión desde afuera, desde la parte externa. ¿Por qué? Es evidente que existe una concentración o muy alta o muy desfavorable de oxígeno y esto puede provocar o pérdida de conocimiento o asfixia o puede provocar mareos, desvanecimiento, dependiendo de qué tan alto o bajo esté el nivel de oxígeno. Puede existir gases dentro que se alimenten de oxígeno para convertirse en gases inflamables. Entonces, si nosotros llevamos oxígeno a un espacio confinado, es como llevar a una bomba atada a la espalda a un campo minado, ¿no? Por ambos lados se va a producir una explosión, se va a producir una deflagración, se puede producir una reacción diferente, ¿no? Estos tipos de equipos SCBA habitualmente lo utiliza el equipo de rescate o ya cuando se ha drenado por completo y se ha asegurado de que no existe ningún tipo
de residuo o ningún residual dentro de los espacios confinados. Los bomberos habitualmente utilizan esto cuando ingresan a espacios muy cerrados, porque ellos sí reconocen que no existe oxígeno y que sí requieren una alimentación promedio, ¿no? Porque estos equipos duran entre 2 a 6 horas de alimentación de oxígeno constante. ¿Qué más necesito para ingresar a un espacio confinado? Tengo el planeamiento, tengo los equipos necesarios, tengo el personal entrenado, he realizado mis monitoreos. ¿Qué más necesito para ya realizar la actividad? Supervisión permanente. Eh, a diferencia de otros tipos de trabajo de alto riesgo donde se puede considerar a un jefe de cuadrilla o se puede considerar un capataz que habitualmente supervisa los trabajos, en este tipo de trabajo de espacios confinados, todo el personal involucrado debe permanecer en el área de trabajo. Se asignan personal de rescate, el personal de rescate, así crean que no se requiera, debe estar asistiendo en todo momento a la comunicación que existe entre el vigía y el personal que está trabajando dentro del espacio confinado. Si el procedimiento indica que debe haber un supervisor, un ingeniero de repente, un ingeniero químico, un ingeniero de hidrocarburos, petroquímico, que establezca, dependiendo de la zona de trabajo, debe existir y debe estar permanentemente. Es el supervisor operativo normalmente. Entonces, ¿qué personas deben estar sí o sí en un trabajo confinado? Un supervisor operativo, ingeniero o encargado del trabajo, responsable del trabajo, que es inclusive quien solicita el permiso de trabajo de espacio confinado, es quien lo firma y es quien lo valida. Un vigía, definitivamente debe existir alguien que esté en permanente comunicación con el personal desde afuera, un personal de rescate y en el mejor de los casos incluir un prevencionista de riesgos, ¿no? ¿Qué, qué tampoco debe faltar en las previsiones tomadas para realizar un trabajo en espacio confinado? Comunicación. No es suficiente con tener equipos que pueden establecer permanente comunicación. Al igual que los medidores portátiles de gases, estas radios de repente que se establecen deben cumplir algunos estándares para que no se conviertan en un peligro una vez que ingresas a un espacio confinado. Las radios pueden ser intrínsecas o con recubrimiento antichispa o alguna otra característica dependiendo del espacio o el área confinada al que están ingresando, ¿no? Yo les he mencionado en muchas ocasiones que siempre del área, depende del sector, depende de si es horizontal o vertical, depende de qué tipo de trabajo se van a realizar, qué tipo de materiales peligrosos voy a utilizar. Siempre he usado la palabra depende, y es que para planificar, inclusive para realizar el trabajo, siempre va a depender de todo lo que esté alrededor nuestro o de las condiciones del trabajo. Pero lo que no depende de algo son los riesgos. Los riesgos asociados no dependen si se realiza o no el trabajo, no dependen si el personal está capacitado o no, no depende si tengo o no tengo el equipo adecuado, simplemente están allí porque el peligro o la fuente es el propio espacio confinado y todos los trabajos de alto riesgo que se combinen con esos espacios confinados. Entonces, los riesgos deben evaluarse según los peligros que identificamos y estos riesgos, al evaluarse, nosotros tenemos que existe una probabilidad de que se materialice, de que se convierta en un accidente y este accidente tiene una severidad, tiene un nivel de severo, ¿no? Se valora el riesgo, se planifica y se previene como prioridades. Esto se establece o todos estos datos se establecen en las matrices CIPER, en las matrices medioambientales y esto se plasma en el plan inicial, en la planificación. Pero en el caso de espacios confinados es distinto porque la probabilidad siempre va a ser muy alta.
y las consecuencias van a ser siempre extremas, porque estamos hablando de accidentes del tipo explosión, incendio, corrosión, asfixia, todos estos riesgos asociados a la fatalidad directa, ¿no? Va a depender mucho del tiempo de reacción o el tiempo que utilizamos en resolver estos accidentes o inclusive incidentes, ¿no? Los riesgos se vuelven intolerables todos, o sea, a diferencia de la valoración que puede ser alta, media o alta, todos los riesgos se vuelven intolerables y estos únicamente se van a reducir con medidas preventivas imprescindibles. El uso de respiradores con filtros dependiendo de los gases, el uso de las cuerdas de rescate en caso de algún accidente, la consideración del monitoreo de gases previo, o sea, se vuelven medidas preventivas que no se pueden evitar, se deben realizar en todo momento y en todos los tipos de trabajo en espacio confinado que ustedes conozcan. ¿Qué riesgos nosotros encontramos? ¿Qué categoría de riesgo y cuál sería el tipo de riesgo que nosotros hallamos en los espacios confinados? Lo más importante y lo más evidente es una categoría de riesgo atmosférico. Nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Inclusive esto lo cubrimos con, con el monitoreo de gases que vamos a realizar inicialmente. ¿Qué tipos de riesgo hallamos en esta categoría? Que las atmósferas sean deficientes o estén saturadas de oxígeno, que las atmósferas sean tóxicas. Y aquí pues encontramos gases, metano de repente, vapores resultados del tiempo que lleva acumulado residuos de petróleo, residuos de combustible, pinturas, etcétera, ¿no? Partículas, definitivamente dentro de un espacio confinado, aunque no parezca, hay muchísimo polvo, hay muchísimos desprendimientos de las paredes dentro del espacio confinado. Estas paredes pueden incurrir en partículas que se convierten posteriormente en polvo, partículas suspendidas. Al momento de realizar una soldadura, por ejemplo, desprendimiento de partículas, chispas, metano, que ya lo había mencionado, ácido sulfúrico, monóxido de carbono, amoníaco, siempre nuevamente regreso a la misma palabra, dependiendo del área y el espacio confinado que estén atendiendo. Combustibles, lubricantes y cualquier otro tipo de atmósfera tóxica que ustedes consideren, ¿no? Atmósferas explosivas. Definitivamente está relacionado con combustible o con algunos elementos que estén bajo presión, los calderos, los hornos, altas temperaturas, ¿no? Atmósferas corrosivas, hablamos directamente de elementos químicos, de repente tanques de peróxidos, de elementos nitrosos, etcétera. Atmósferas asfixiantes son las que tienen menos probabilidad de tener ventilación favorable. Entonces, son las que contienen sobre todo más cerrado del área de ingreso y salida o con o con menor permeabilidad. Entonces, cuando ingresamos a estos tipos de espacios, normalmente uno siente al inicio una sensación de asfixia, que se va liberando conforme va ingresando oxígeno al recinto, ¿no? En la categoría de riesgo mecánico, nosotros encontramos equipos en movimiento. Existen espacios confinados que nosotros llamamos espacios confinados abiertos. Por ejemplo, en la parte interna de una faja transportadora, ¿será o no será un espacio confinado? Entonces, hagámonos las dos preguntas para reconocer si es un espacio confinado. ¿El ingreso y la salida es apto, es suficiente dentro de una faja transportadora? Probablemente no. En segundo caso, la segunda pregunta,
este espacio está ventilado, está apto para poder ser respirado, probablemente sí, porque si se trata de una faja transportadora, tiene elementos abiertos alrededor, como puede estar también encapsulado. Entonces, ¿tiene o no tiene? Basta que cumpla una de esas dos condiciones para considerarlo trabajo en espacio confinado. Así que equipos en movimiento pueden ocasionar un accidente de categoría mecánica, ¿no? Flujo de materiales. Esta faja eh, transporta o, o lleva de un lado a otro elementos pesados, elementos líquidos, sólidos contundentes. ¿Qué tipo de material transporta? ¿No? Piezas móviles, de repente la parte interna de un tanque de combustible de las cisternas que llevan normalmente. ¿Es un espacio confinado? Definitivamente sí. ¿Es una pieza móvil? Probablemente sí, porque se intercambian los tanques, el vehículo puede estar en movimiento o puede iniciar un movimiento involuntario, ¿no? En la categoría de riesgos asociados, riesgo eléctrico. ¿Qué tipo de riesgo encontramos con respecto a los espacios confinados? Que existan equipos eléctricos. Les mencionaba eh, subestaciones, les mencionaba transformadores, que existan cables de conducción. Si nosotros realizamos una excavación sin, sin derrumbar la zona superficial, ya es un espacio confinado y normalmente encontramos cables subterráneos, ¿no? Las tierras, las puestas a tierra que normalmente recorren el perímetro de las estructuras y en algunos casos se encuentran enterrados. ¿Es un espacio confinado, una puesta a tierra? Depende de qué tan grande sea, depende de si tiene o no acceso y en definitiva, si está conectado o no, ¿no? Se combinan los trabajos de alto riesgo. En la categoría de riesgo químico, ¿qué tipo de riesgo es el que encontramos aquí? Productos almacenados, ¿no? Pinturas, combustibles, corrosivos, etcétera. Residuos de productos o barros contaminados. El año pasado recuerdo mucho que se me presentó la oportunidad de desmontar una planta de aceites, ¿no? En el Callao. Al momento de desmontar, nosotros encontramos condensadores y encontramos tanques verticales que no sabíamos qué contenían. Estos contenían definitivamente residuos de aceite porque era una planta procesadora de harina de palma. Entonces, ¿cómo determinar qué tipo de residuo o qué tipo de barros encontramos ahí? Bueno, había que llevar muestras a un cromatógrafo de gases y esto nos determina qué tan explosivo, qué tan contaminante, qué tan inflamable es esto y de qué manera nosotros podemos retirar ese residuo, ¿no? Impregnación de materiales, sobre todo en las paredes de los espacios confinados. Estas pueden generar, como se los he comentado en ejemplos anteriores, reacciones debido a combinación de estos residuos. Reacciones por los materiales que utilizamos al momento de realizar un trabajo dentro con los elementos ya existentes dentro del espacio confinado. En la categoría de riesgos físicos, esta es la más extensa, encontramos riesgos de resbalarnos, caída a nivel o distinto nivel, esto por problemas con el sistema anticaída o esto por problemas con la superficie donde nosotros nos apoyamos. Fuentes de calor, de repente, y hablamos un poco de los elementos conexos, de los elementos colindantes. Si cerca a una de las a uno de los tanques que estoy interviniendo existe de repente un caldero, existe un horno, entonces existen fuentes de calor que al liberar una apertura en el tanque podrían producir una reacción. Vapores inflamables, ambientes que causen hipotermia, así como existen elementos térmicos o fuentes de calor, también existen elementos refrigerantes. Por ejemplo, en los camales o en las zonas donde tratan carnes, ellos tienen unos ambientes congelados. En el área médica, para preservar algunos
algunos medicamentos también tienen áreas de congelamiento. Estos usualmente se abren y se cierran por fuera, ¿cierto? Entonces, una vez que se ingresa a realizar mantenimiento o a inspeccionar, estos suelen estar encendidos y también tienen riesgo de enfriamiento inmediato, ¿no? De hipotermia. Iluminación deficiente. En los espacios confinados no siempre existe iluminación, por lo que tienen que ingresar con elementos que permitan ver y realizar el trabajo dentro. De repente un foco portátil o de repente una linterna de casco, ese tipo de cosas, ¿no? Atascamientos, atrapamiento o envolvimiento por los materiales que existan, materiales viscosos usualmente, o cuando ingresan a reparar una de estas máquinas que fabrican medias, que tienen bastantes hilos, ¿no? Se pueden quedar atrapados o envueltos en estos materiales. Superficies resbalosas y pendientes, superficies abrasivas que requieran de un EPP adicional, que requieran de un EPP específico para evitar que estos terminen abrasados por la sustancia química, ¿no? En la categoría de riesgos biológicos encontramos productos de actividades bacterianas, fermentación, sulfuros, metano, y acá estamos hablando de pozos sépticos sobre todo, ¿no? Donde existe vida, lo que nosotros llamamos estos elementos que se reproducen sin necesidad de alguna actuación adicional, esporas, hongos, inclusive roedores, insectos, que por abandono o por falta de uso o por falta de reparación nacen y permanecen en estos recintos, ¿no? Y bueno, los riesgos ergonómicos, que son los más comunes, los movimientos bruscos, movimientos inadecuados, posturas incorrectas o posturas forzadas, ¿no? Que te permiten ingresar a un espacio confinado, pero que definitivamente involucran bastante esfuerzo físico. Terminando, todos estos riesgos se apoyan en la jerarquía de medidas de control. ¿Se pueden eliminar en algunos casos? Sí, se puede sustituir, se pueden tomar medidas técnicas o administrativas, ¿no? Se puede establecer un comportamiento para mejorar o para optimizar la labor al momento de realizar la actividad. Y finalmente, lo que siempre debe estar al final es el uso de un EPP, ¿no? ¿Cómo aplicamos esta jerarquía de medida de control? Depende de la actividad que vayan a realizar. Para traer un ejemplo práctico, el pintado dentro del tanque del que hablábamos. ¿Se puede eliminar este riesgo? ¿Cuál sería el riesgo para empezar? El peligro es el espacio confinado, el peligro son los vapores o gases y el riesgo sería la asfixia. ¿Puedo eliminar los gases que existen ahí? Se puede drenar, se puede realizar una verificación de que no existan gases, ¿no? Antes de. Supongamos que no lo puedo eliminar, se puede sustituir, yo no puedo sustituir un gas por otro, o en algunos casos puedo insertar oxígeno para que libere otros gases, pero eso requeriría de un trabajo adicional que normalmente está fuera de la actividad a realizar. ¿Se pueden tomar medidas técnicas? Sí, claro que sí. Se pueden drenar residuos, se pueden limpiar barros, se puede aplicar elementos químicos que disminuyan la peligrosidad de los elementos ya existentes en los espacios confinados. Se pueden tomar medidas administrativas, estas son una de las más sencillas. Llenar de documentación que nos permita, no solo a nosotros, sino a las personas que van a intervenir, tener conocimiento de los peligros y los riesgos a los que van a estar sometidos. ¿Se puede hacer algo con el comportamiento del trabajador? El comportamiento del trabajador va a tener mucho que ver con cuán capacitado y entrenado se encuentre para realizar este trabajo. No va a existir exceso de confianza si conoce bien los peligros y los riesgos a los que va a estar sometido. No va a haber prisa si conoce bien qué tipo de materiales o elementos son los que él va a intervenir. Y finalmente los EPPs, que es algo que simplemente se puede conseguir determinando todo lo anterior.
los elementos, el tiempo, el personal que va a ingresar, la actividad que se va a realizar. Los EPPs, como decía un ingeniero al que respeto mucho, los EPPs simplemente se compran, se colocan y se trabajan. Eso no reemplaza a una persona, eso no reemplaza una vida, eso no reemplaza el tiempo. Bien, así que en la jerarquía de medidas de control se puede aplicar a cualquier trabajo que ustedes vayan a realizar dentro de espacios confinados. En el módulo siguiente estaremos hablando de otras características de los espacios confinados y estaremos colocando casos prácticos de accidentes, qué tipos de accidentes pueden ocurrir, cómo actuar, quiénes deben actuar y otros detalles más. Les agradezco mucho por su tiempo. He sido lo más didáctico y he tratado de hacer la mayor síntesis posible para que se entienda. Toda la información que se ha colocado acá está basada en casos prácticos, en procedimientos que existen actualmente en los sectores y que están constantemente actualizados. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero que nos veamos en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias.